Todavía se percibe la fragancia del jazmín traído a la península por los árabes, y el constante fluir del agua fresca sigue recordando que 1000 años atrás el califato más exquisito y refinado de la antigüedad dominaba al Andalus, un legado que aparece a cada paso en estas tierras de la Vega Media del Guadalquivir, nombre que en árabe significa el río grande. Córdoba, primera mitad del siglo X. Abderramán III reunifica al Andalus y se autoproclama príncipe de los creyentes. Se inicia el califato de Córdoba, rival en poder, pensamiento, arte y ciencia de las cortes orientales de Bagdad y Estambul. Para ello levantó desde cero la ciudad brillante, Medina Azahara, una suntuosa ciudad-palacio en las afueras de Córdoba, con 112 hectáreas y el mayor lujo y refinamiento conocido en Europa hasta la fecha. El objetivo básicamente era disponer de un escenario lo suficientemente fastuoso como para que el califa mostrara cuál era su poder. Y por supuesto hay una rivalidad con otras cortes en suntuosidad a la hora de representar y demostrar el poder del soberano. Efímera como la flor del jazmín, la opulenta ciudad-palacio existió solo durante 75 años. Incendiada y saqueada por bereberes, almorávides y almohades, el Versalles andalusí se desvaneció en el olvido desde el siglo XI. El nombre de la ciudad desaparece de la memoria hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, que comienzan las primeras exploraciones. En 1911 cuando comienzan las excavaciones sistemáticas y continúan hasta hoy el proceso de recuperación. Solamente hay excavado un 10% de la extensión total de la ciudad, es decir, que queda para bastante tiempo. Mucho antes de los árabes, la fértil Vega cordobesa atrajo pobladores desde la prehistoria. Unas tierras feraces donde crece casi cualquier semilla. Olivo, cereal, viñedo, frutales y un sinfín de cultivos de huerta alimentaron a túrdulos romanos, árabes y cristianos. Esta Vega de Guadalquivir, por nuestras condiciones agroclimáticas, hacen que el suelo sea muy rico, tanto en materia orgánica como en otros elementos esenciales para los cultivos. También la climatología hace también que las diferencias térmicas que tenemos entre el día y la noche hace que los cultivos, aunque necesitan más tiempo para su desarrollo que en otras zonas, el sabor sea diferente. Pese al paso de las diversas culturas, poco ha cambiado entre los surcos de esta tierra. En el siglo XXI apenas hay una fanega sin cultivar. Aquí vemos a Jaime y Rafael con los cultivos primaverales. Cultivan variedades locales para abastecer mercados de proximidad. Con la riqueza que tenemos en nuestras tierras tan próximas, intentamos hacer llegar los sabores que se han perdido. Variedades como el tomate rosado, el tomate de Alcolea. Nosotros trabajamos de la manera que repartimos una cesta de verduras 2 veces a la semana al cliente final. Se la llevamos a su casa. Muchas gracias. La calidad de los productos de esta zona ya era bien conocida desde la antigüedad. Junto al cauce del Guadalquivir han encontrado este portus, o embarcadero romano, donde las mercancías agrícolas eran estibadas en lintres y escafaes, las barcazas fluviales. Durante siglos, la Bética abasteció de aceite de oliva al Imperio Romano. Para su exportación, desde este punto, el aceite se envasaba en ánforas de barro que iban selladas y se transportaban a Roma vía Hispalis a través del Flumen Betis, lo que nosotros conocemos como el río Guadalquivir. Unas ánforas que recorrieron el Mediterráneo con los sellos de las ancestrales denominaciones de origen y que acabaron formando en añicos el Monte Testacho de Roma. Una tradición de la artesanía del barro que ha perdurado a lo largo de los siglos en esta comarca cordobesa, como nos muestra José Antonio en su taller de Almodóvar. Hijo y nieto de artesanos de la teja y el botijo, reproduce piezas con técnicas ancestrales rescatadas del mundo clásico y de la herencia legada por los árabes. Mi familia tenía tejar y hacía teja y cántaro y cosas de esas, y macetas de toda la vida. Trabajamos el molde más que otra cosa. La reproducimos y le sacamos el molde. La pintura igual.
Empezamos fijándonos en platos árabes. Hombre, siempre se trabaja más el verde manganeso y el azul cobalto, es el que más estamos metiendo nosotros. La pintura es delicada. Estos están diseñados para adorno. De estos platos poco lo va a ver por ahí, de verdad. De nuevo rezuma el gusto árabe en estas tierras, una tradición que salta de los talleres de artesano a los fogones cordobeses que aún atesoran las viejas recetas de Al-Ándalus. Bueno, pues les vamos a presentar un menú concretamente de la zona del Valle del Guadalquivir y en la taberna de Almodóvar. Para empezar, empezaríamos con una mazamorra, que es el padre o la madre del salmorejo, de reminiscencia muy árabe, porque va a base de frutos secos. Como no había tomate, les incorporaba el fruto seco que había en el momento. Continuaríamos con un revuelto, dos culturas o mudéjar, como se le quiera llamar, porque esto era un plato que en la época de los árabes pues lo hacían con sus frutos secos y sus huevos y tal, pero cuando se fusionan con los cristianos vienen con sus matanzas y entonces le incorporan, en este caso chorizo, morcillas. Y terminaríamos con unas gachas dulces de todos los ingredientes de lo que los árabes manejaban: la canela, la flor de anís, la monda de limón, aceite de oliva extra virgen, leche, harina, una harina muy finita, y entonces con todo eso se cuaja y se hace el postre, que es una maravilla. Y maridaríamos estos vinos con unos finos de Montilla Moriles, y la mazamorra pues le iría muy bien un finito. A este plato, que es un poquito más recio, pues un oloroso, un vino también más recio, que combina perfectamente, el maridaje es perfecto. A disfrutar y buen provecho. La villa de Almodóvar se tiende a los pies de un cerro coronado por un imponente castillo de origen árabe. Una traza urbana sinuosa y laberíntica que bien recuerda a una medina encalada y engalanada con flores. Esta población, que desde su promontorio controla la vega del Guadalquivir, ha sido dominada por todas las culturas peninsulares y cada una le atribuyó un topónimo distinto. Almodóvar del Río, el primer nombre con el nombre que se le conoce es con el asentamiento de Cálvula, un oppidum fortificado romano. El próximo nombre es Almudaguar Alanda, que es el topónimo que se conoce en la época árabe, que significa el redondo, el más próximo, por la redondez de su cerro. En la Edad Media es cuando aparece Almodóvar del Río ya vigente, ¿no? Como con el Almodóvar viene de Almudaguar, pero del río, el apellido del río es por el río Guadalquivir, que baña toda la campiña y la ribera de Almodóvar. Entre el dédalo de callejuelas, el sonido del agua nos lleva hasta un alojamiento rural que trata de recrear un riad marroquí. Oído, olfato y gusto árabe se entremezclan en esta casa de huéspedes. El tema del mundo árabe nos viene, pues porque nos gusta, por el sitio en el que estábamos, que era inevitable, es decir, es que lo pide. Lo árabe evoca un sonido de agua, evoca olor de jazmín y naturaleza verde, entonces era lo que queríamos recrear. Nos fuimos a Marruecos, compramos toda la decoración allí en Marruecos y lo hicimos así. Cambiamos de alojamiento. Lo alto de Almodóvar se alza desde el siglo VIII, la fortaleza árabe de Almudaguar. En el siglo XIII pasó a la corona de Castilla y sufrió múltiples modificaciones durante la Edad Media, la última a comienzos del siglo XX. Llegado el año 1900 es cuando se produce una de las mayores restauraciones que tiene el castillo. Duró 36 años aproximadamente y fue llevada a cabo por el conde de Torralba, propietario de la fortaleza en esa época. Se restauró todo el castillo, todo el perímetro mural, las torres, y además se construyeron 3 partes nuevas. Concretamente el palacio neogótico, el salón de la biblioteca y la capilla. Hoy lo visitan 140 niños de primaria que a través de juegos y cuentos aprenden la historia y las leyendas que envuelven esta sólida construcción. ¿Ustedes no sabéis la bella historia de la princesa Zaida? ¿La sabéis? Una forma de aprender jugando que durante 5 siglos Almodóvar fue Almudaguar y que el castillo fue Alcazaba en tiempos árabes, como dicen los cuentos, hace mucho tiempo. Una época en la que el río Guadiato discurría libre hacia el Guadalquivir, pero que hace ya 80 años se represó en el embalse de la Breña, una presa que hoy nos cuentan desde un barco quedó sumergida tras la construcción de otra más alta en 2008. Ahora, con sus más de 100 metros de profundidad, es uno de los embalses más grandes de Andalucía y se ha convertido en el Mar de Córdoba.
El embalse tiene muchísimas posibilidades y actualmente pues, puedes darte un paseo en barco, como estamos haciendo hoy, alquilar hidropedales, paseos en kayak, en piragua, vamos, y como habéis visto también wakeboard, actividades de deporte muchísimas. Un entorno natural, las faldas de Sierra Morena, bañado por las que dicen son las aguas represadas más limpias del país. Un lugar donde se funden el pasado de árabes y cristianos y donde es fácil comprender que el paso del tiempo tan solo cambia el habla, la cultura, el estilo y el nombre del emplazamiento. El resto, la tierra, permanece inmutable.